pero no cualquier rumbo, sino que como mi rumbo. Y creo que lo más incómodo de todo esto es que finalmente nadie te dice cómo hacerlo, porque este camino como que ni siquiera existe. Es muy raro. Y lo peor es que en la noche como que todo tiene sentido, como que te motivas, lo piensas, como que quieres hacerlo todo, pero llega como el día y como que todo esto desaparece. Creo que hace mucho tiempo no agarraba la cámara para poder como hablarles. Y hoy día tengo ganas de hacer algo así. Eh, pero primero preparémonos un cafecito porque es una noche larga. Aunque sea a las 4 de la mañana, pero es una noche larga. Creo que durante mucho tiempo creí que todo esto se basaba en cosas de disciplina o que me estaba llegando a autosabotear, eh, pero creo que no es tan simple como eso. Estudios de la psicología lo llaman quarter life crisis o crisis y le afectan a personas que están entre la edad de 20 35 años aproximadamente. Incluso un estudio de LinkedIn habla de que más del 70% de los jóvenes se encuentran perdidos o algo así como el 70% de las personas en alguna parte de su vida se encuentran perdidos y no saben qué hacer. Y creo que no es porque no quieran hacer algo, creo que realmente hoy en día hay demasiadas opciones, muchas, y ninguna viene con instrucciones, ninguna. Hay una psicóloga que se llama Meg Jay y habla sobre esto mismo. Bueno, dice que nuestros 20 es una etapa donde no tenemos que tener nada resuelto. Bueno, decía de que Meg Jay hablaba que a nuestros 20 no tenemos que tener nada resuelto, que es una etapa donde no deberíamos tener nada resuelto, que son etapas donde todo es como incierto. Y creo que todos hemos vivido algo parecido. Y creo que eso es algo normal, aunque nadie lo diga. Incluso hay una frase en una película que se llama Into the Wild, que es este chico que creo que era canadiense, donde viajaba por el mundo y al final viajaba como en su caravana, por decirlo de alguna manera, como en su auto, y, y él buscaba como la libertad en lo salvaje. Y el buen termina muriendo ahí. Y creo que esta parte era en el final de la película, que decía que la felicidad solo es real cuando es compartida. Pero creo que nadie habla todo lo que tiene que pasar antes de que uno entienda eso. Me quiero detener un poco acá porque esta película creo que sí habla un poco de lo que me está pasando últimamente. Creo que esa frase no es una frase como bonita, de cierta manera, como puesta para que la película sea como con un final bonito, entre comillas. La idea que tenía este protagonista era escaparse para encontrarse, irse, dejando atrás a la familia, rechazando como cosas materiales, cortar vínculos y finalmente se va solo. Y durante su viaje, si ustedes han visto la película o la ven después de este video, este tipo comienza a tener conexiones con gente que lo quiere ayudar en el camino, que incluso le dicen que se pueden quedar con ellos, pero este chico siempre opta a irse, a, a dejarlo todo, por el simple hecho de que está buscando su camino de forma solitaria. Está aferrado a que su camino es solo. Y aquí se forma una contradicción bastante contradictoria, que habla sobre que este chico
se va, quiere sentido y quiere encontrar como su identidad, quiere encontrarse. Pero este chico al hacerlo rechaza conexiones, evita quedarse y no se permite depender de nadie. En conclusión, este chico está buscando algo, pero al mismo tiempo se aleja de cosas que sí podrían dárselo. Y aquí es donde entra esta frase que yo les digo, que es al final de la película, donde llega a Alaska, si no me equivoco, que era, porque él creo que tenía como un rumbo, un recorrido, y al final llega a ese punto, y ahí es donde empieza a darse cuenta de cosas que él no podía ver antes. Y esta frase de la felicidad solamente es real cuando es compartida, lo dice desde su soledad real. Y lo dice a través de los momentos que realmente lo marcaron, que no fueron solos, fueron con otras personas. Entonces creo que muchas veces no entendemos ciertas cosas hasta que las llegamos a vivir o experimentar. Y quiero dejarlos como con una frase para que como reflexionen un poco. Que a veces creemos que tenemos que alejarnos para poder encontrarnos, pero en el proceso también nos alejamos de cosas que sí nos importaban. Y lo difícil que es darse cuenta de esto cuando ya estás solo. No sé. Creo que el cerebro humano está diseñado como para buscar certezas, pero la vida o la realidad no es así. Creo que estamos viviendo en una época donde podemos hacer de todo, pero eso también significa que podemos fallar en todo. No es por desmerecer como todo lo anterior ni generaciones pasadas, pero creo que antes el camino estaba como de cierta manera no más seguro, pero sí más pisado. Como, por decirlo de alguna manera, había un camino hecho, había un camino claro. Y ahora creo que eres tú contra 1.000.000 de posibilidades y ninguna garantía. Y quizás por eso en la noche como que todo es posible, porque no estás viviendo como la realidad en sí, estás soñando, estás pensando en un lugar o en una etapa o en un momento en el que realmente eres libre. Pero el día llega, tienes que pagar cuentas, tienes que trabajar, tienes que ser un adulto responsable, y ahí se desmorona todo ese pensamiento o motivación que te llegó en una noche. Y sí, a veces siento que estoy perdiendo el tiempo, a veces siento que estoy desanimado, a veces siento que todo el mundo avanza, pero también existe algo muy raro en todo esto, porque en el fondo siento que hay algo ahí, aunque no sepa qué es. Según estudios de salud mental, la sensación de estar sin rumbo y perdido es mucho más común hoy en día en jóvenes como nosotros. Pero creo que casi nadie lo habla porque todos quieren como demostrarse seguros. Entonces como que terminas pensando que el problema quizás eres tú, cuando en realidad es algo que quizás todos están pensando en este mismo momento. Y quizás lo más honesto que puedo decirte, o les puedo decir como en este momento, que no estoy claro en lo que estoy haciendo. No sé cuál es el camino, no sé si esto va a funcionar, no sé si estoy tomando las decisiones correctas. Pero también creo realmente que nadie lo sabe. Y tal vez como que de esto se trata esta etapa. No sé, es como tan agobiante todo que se vuelve horrible. De avanzar sin tener como todas las respuestas, como esa seguridad, como de intentarlo,
aunque no estés seguro que estés construyendo algo, pero quizás no es que estemos perdidos, sino que quizás estamos como en una parte del camino. Como se sentía este chico que le hablé, que uno no se da cuenta en el camino ni en el proceso cómo son las cosas que uno valora o las que no. No sé, creo que es algo que nadie sabe cómo explicar verdaderamente. Bueno, la verdad era un poco explicarles, no sé, tenía ganas de comentar, de hablar de esto. De que quizá a gente le está pasando algo similar, que como dicen los estudios, más del 70% de alguien en la vida se encuentra perdido, sin importar cómo la etapa. Pero generalmente se da como en estos momentos, de los 20 a los 35 años. Y yo justo estoy como en la mitad de eso, exactamente en la mitad. Y no sé, en volada hay alguien que le sirva esto, que también se veía perdido, no sabía qué hacer, pero es parte de, porque finalmente no hay un camino construido en esto. Tenemos tantas posibilidades que de alguna u otra manera nos agobia como todo esto, y tenemos miedo a fallar. Sentimos que la vida es tan corta que si intentamos algo, sentimos o no queremos fallar porque se nos va a seguir acortando el tiempo. El otro día vi un video de un chico que hablaba sobre esto, que de cierta manera se adelantaron las etapas y ya no existen niños, sino que los niños ya están viviendo en un mundo de adultos y el adulto ya pasa a ser viejo. Es como que se cambiaron roles, de cierta manera. Y también hablaba sobre la felicidad. Como que la vida en temas de felicidad es como una U. Como que el pic más alto es cuando tú eres niño, y lo sabemos porque tenemos recuerdos muy bonitos de niños. Jugar con familiares, con amigos, salir a la calle, tener un montón de vida social, y que esta curva o esta U va cayendo, y llega como al punto de extremo más bajo, que es, creo que hablaba entre los 30 40 años, que es justo la edad que yo me estoy acercando ya, porque tengo 27, y que después uno termina siendo más feliz con el tiempo. Y eso habla del proceso, como que estamos en el proceso de la vida, iniciando en algo feliz, y en el proceso nos entristecemos, vaya a saber tú por qué. Pero quizás es por eso, porque estamos buscando algo, un camino, en realidad estamos buscando un destino, y el camino de cierta manera no se está valorando tanto, no vemos el proceso, solo queremos llegar al final, y eso nos agobia y nos hace bloquear cualquier cosa que nos haga sentir bien en ese momento, como estas conexiones con gente, con personas que nos quieren ayudar, que quieren estar con nosotros, que nos hacen reír. Muchas veces declinamos planes porque no queremos salir, porque tenemos una vida de adulto que resolver, pero son parte de algo que queremos. No sé, creo que hay muchas cosas que hablar sobre esto y quería compartirlo con ustedes, y gracias por escuchar.